Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de este video sobre las hormonas corticos suprarrenales. En el anterior estábamos hablando sobre los mineralocorticoides y en este vamos a hablar sobre los glucocorticoides. Sin más, comenzamos. Haciendo un pequeño repaso de lo que estábamos viendo, las hormonas corticos suprarrenales se producen a nivel de las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, tal y como su nombre lo indica, ¿no? Encima de ambos riñones. Son dos y tienen dos porciones de manera general, ¿no? La médula y la corteza. La médula produce catecolaminas en un 15%, es un 15% de toda la glándula y se asocia sobre todo con el sistema nervioso simpático, no con esta producción de las catecolaminas. Mientras que la corteza suprarrenal tiene tres capas y sirve sobre todo para la producción de los corticosteroides, ¿no? De estas hormonas como tal, que es las que estamos viendo en esta parte del sistema endocrino. Todas estas hormonas provienen del colesterol, es su estructura básica, y son muy parecidos. Sin embargo, la disposición química en los anillos que presentan es lo que las hace diferentes. Se dividen en dos, de manera general, estas hormonas corticosuprarrenales, que van a ser los mineralocorticoides, del cual el 90% es aldosterona, y su regulación principal está en cuanto a sodio y el potasio, para regular los iones en el cuerpo, ¿no? Esto a través de los líquidos del organismo. Lo explico de manera rápida porque esto ya lo vimos en el video anterior. Y los glucocorticoides, que es a lo que vamos a ver hoy, como su nombre lo indica, van a estar ayudando a la regulación de la glucosa a través de distintos mecanismos. Sin embargo, también tienen otros efectos amplios en la inflamación, el sistema inmune y en el estrés en general que tiene el cuerpo. ¿Ok? El principal glucocorticoide, alrededor del 95% de todos los glucocorticoides en cuanto a la producción, es el cortisol. Y otra porción más pequeña en esos corticosteroides son los andrógenos, que estos regulan la actividad sexual del cuerpo. Sin embargo, estos se producen en cantidades menores. Ahora, como les digo, básicamente todo proviene del colesterol. Esto fue explicado de mejor manera en el video anterior y solamente vamos a hablar de un repaso rápido. La corteza suprarrenal tiene tres capas, la glomerular, la fascicular y la reticular. En este caso nos interesa la fascicular porque es la que produce el cortisol. En este caso ocupa el 75% de las tres capas de la corteza y, como les digo, se encarga de la producción de cortisol. Las otras dos van a producir aldosterona y andrógenos. El colesterol es el punto de partida más importante. De hecho, sin el colesterol, esta serie de producciones enzimáticas y bioquímicas para dar paso a los productos finales como el aldosterón, el cortisol o los estrógenos, en este caso el papel de lo que es los andrógenos, pues no se llevaría a cabo. Para que el colesterol pueda quedarse ya encerrado en la célula, por así decirlo, necesita de una hormona que es la ACTH, la hormona reguladora del cortisol, o la corticotropina en este caso. Básicamente esta hormona induce que el colesterol pase a un compuesto que se llama pregnenolona, y la pregnenolona básicamente es el que ya no puede escapar de la célula. Entonces, al ya no escapar de la célula, va a empezar toda la cascada enzimática para que se produzcan los productos finales, ¿no? Aldosterona, cortisol o andrógenos en este caso. Entonces, el colesterol penetra a través de la endocitosis y la regulación del mismo, pues como les digo, va a estar por hormonas, sodio, potasio o angiotensina 2, que es el papel de la aldosterona. La síntesis esteroidea se producen sobre todo a nivel de la mitocondria y en el retículo endoplásmico. Como les digo, van a trabajar muchas enzimas, que su función principal va a ser la modificación química del elemento, porque si se dan cuenta la estructura final entre los tres es muy parecida. Sin embargo, según el acomodo de los mismos, gracias a estas enzimas, es que se producen los distintos elementos que provienen de las hormonas corticosuprarrenales. El cortisol se une básicamente entre un 90-95%, se une muchísimo a lo que es la transcortina, que es una proteína o globulina, mejor dicho, fijadora de cortisol, que permite moverla por el organismo. El cortisol tiene una vida media de 40 a 60 minutos, mientras que la aldosterona solamente de 20 minutos.
En este caso, esta unión a proteínas ayuda a que funcione como un reservorio y que tengan una liberación controlada, es decir, que no sea una liberación muy alocada, por así decirlo, sino que es una liberación controlada y que al estar unidas a proteínas funcionen también como una reserva especial. En este caso, estas hormonas córticos suprarrenales, cuando ya se hizo su función, básicamente van al hígado para que en él se metabolicen y terminen ahí su función. Esto es a través de un compuesto que se llama el ácido glucurónico. El 25% de estas hormonas se va a excretar por bilis y heces, mientras que el resto va a estar en la orina, ¿no? Por parte de desecho renal. La concentración va a ser fluctuante, es decir, no todo el tiempo la concentración va a ser la misma, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el ciclo circadiano. Ahora sí, lo anterior fue una introducción muy rápida porque ya en el video pasado hablamos bastante a profundidad sobre la síntesis y sobre esta introducción sobre las hormonas corticosuprarrenales. En este caso le toca a los glucocorticoides. Como le digo, básicamente el glucocorticoide principal del organismo es el cortisol. El 95% de todos los glucocorticoides es cortisol. Su efecto principal es a través de la glucosa, aunque tiene otros efectos a través del sistema inmune, de la inflamación, y todo esto se regula por el estrés, ¿ok? En este caso vamos a hablar sobre las funciones metabólicas de los glucocorticoides. Más adelante vienen las funciones inmunes, ¿ok? Hablando de las funciones metabólicas, es importante mencionar que tienen un papel tanto sobre carbohidratos, sobre proteínas y sobre ácidos grasos. El efecto general de los glucocorticoides, en este caso, para no decirlo tantas veces, vamos a decir cortisol, ¿ok? El efecto final del cortisol es aumentar la glucosa del cuerpo. Es lo que quiere al final de cuentas, aumentar esta glucosa y esta glucemia, ¿ok? Que la glucemia es la cantidad que está en la sangre, ¿no? Entonces es lo que busca. Y este efecto va a estar en las proteínas básicas del cuerpo, ¿no? Carbohidratos, proteínas y ácidos grasos en este caso. Pues bueno, es lo que tiene el cortisol, que permite este aumento dentro de estas moléculas. El papel sobre los carbohidratos es el siguiente. Primero que nada, aumenta la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a través de un proceso que se llama la gluconeogénesis, que permite al hígado básicamente de sus reservas liberar glucosa al resto del cuerpo. En este caso, ¿cómo lo hace? Bueno, primero que nada, aumenta las enzimas que permiten que el hígado pueda sacar, dicho de manera muy coloquial, esta glucosa hacia el exterior. Esto lo hace básicamente a través de la liberación de aminoácidos, o mejor dicho, la conversión de aminoácidos en glucosa. Esto es a través de distintos procesos que están regulados sobre todo por el ARN mensajero. También hace que otros tejidos específicamente, o mejor dicho, sobre todo el músculo, es decir, el músculo esquelético, libere aminoácidos para que el hígado los capte, y el hígado al captarlos permite convertirlos en glucosa, y esta glucosa se va a terminar de liberar al cuerpo. Ese es el producto final en el caso de los carbohidratos. También antagoniza los efectos de la insulina. La insulina tiene la capacidad de capturar a la glucosa y que ésta vaya a aprovecharse a los tejidos donde debe ser aprovechada, ¿no? Si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, necesitan los músculos, ¿no? Este movimiento, pues para trabajar. Entonces la glucosa va a ir a darles energía. Sin embargo, si tenemos niveles altos de cortisol, se genera un antagonismo a la insulina, es decir, no se deja que la insulina haga su efecto, y por lo tanto se genera un problema que se llama la resistencia a la insulina, que es básicamente cuando el cuerpo o el tejido, en este caso, no puede ser ayudado por la insulina, y por lo tanto la glucosa que está liberada en todo el cuerpo permanece de esa manera, porque la insulina es muy poca para que la pueda capturar. Otro efecto del cortisol en cuanto a los carbohidratos
es que disminuye el uso celular de la glucosa. Las células para trabajar necesitan glucosa. Y la glucosa penetra a las mismas gracias a unos pequeños canales que se llaman los GLUT4. ¿Ok? De hecho hay fármacos que actúan a este nivel y bueno, otro tipo de mecanismos. Si quieren saber más de esto, tengo un video sobre la farmacología de la diabetes. En este caso, las células que utilizan, casi todas, la glucosa, tienen este efecto de que la reciben a través de este canal, que es el GLUT4. Sin embargo, el cortisol tiene la función de evitar o de hacer que este GLUT4 funcione de una peor manera, por así decirlo. Y con ello se evita que la glucosa entre a las células. Esto se traduce a que la glucosa va a estar liberada de mayor manera en lo que es la sangre, ¿no? En este perfil periférico. Y esta condición hace que la insulina aumente. Sin embargo, los receptores para ella disminuyen. Y al final de cuentas lo que ocurre es que este exceso de la glucosa ya no puede ser capturado por la cantidad de insulina que tenemos en el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos más glucosa de la que la insulina puede capturar. Al final de cuentas, esto se traduce en el mismo mecanismo que ocurre aquí, la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque básicamente la insulina ya no puede hacer su efecto, que es el de capturar y llevar al tejido donde se necesita la glucosa. Al final de cuentas, el cortisol, en este caso que busca básicamente aumentar la glucosa, va a terminar dando una diabetes suprarrenal, es decir, en un efecto crónico, por así decirlo, en donde el cortisol esté demasiado aumentado, la glucosa esté demasiado liberada, se produzca una resistencia a la insulina, el producto final o el efecto final se llama diabetes suprarrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el cortisol está generando una activación demasiado fuerte en donde hace que la insulina no trabaje y por ende aumenta la glucosa, se dice que hacen un 50% de lo que debe de estar aumentado, y con ello se van a dar efectos muy similares a los que ocurren en la diabetes. Entonces es muy importante mantener los niveles de cortisol adecuados para que estos efectos no se produzcan. Ahora, ya vimos los efectos sobre los carbohidratos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre sobre las proteínas? Bueno, primero que nada, sobre las proteínas, disminuye las proteínas celulares. Esto ocurre básicamente porque disminuye los depósitos. Imagínense que las células básicamente tienen bodegas de proteínas, ¿no? Entonces lo que ocurre con el cortisol es que abre estas bodegas y lo que tenían almacenado de proteínas, el cortisol lo libera. Y al liberarlo, los depósitos básicamente de las células pues disminuyen. ¿Y esto qué genera? Que si hay menos depósitos de proteínas, va a haber una menor producción de las mismas. Y además lo que genera el cortisol es el aprovechamiento, ¿no? Entonces hay un catabolismo, es decir, se eleva la ruptura de las mismas y por lo tanto la liberación de aminoácidos. De hecho, si recuerdan lo que veíamos en esta parte de los hidratos de carbono, es que hay una movilización extrahepática, es decir, fuera del hígado, todo lo que esté fuera del hígado le va a dar básicamente aminoácidos al hígado, ¿no? Entonces ocurre ese punto que se rompen las proteínas, es decir, hay un catabolismo y todos estos aminoácidos van a ir al hígado. Y la síntesis a nivel extrahepática, es decir, fuera del hígado, se disminuye porque ya no hay con qué hacer proteínas, ya que los aminoácidos se han movido de estos tejidos hacia el hígado, ¿ok? La disminución de los aminoácidos extrahepáticos es otro efecto del cortisol. Como les digo, básicamente ocurre que el cortisol hace que las proteínas del músculo, por ejemplo, salgan en forma de aminoácidos hacia el hígado. Sin embargo, esto ocurre o esto genera que el músculo, por ejemplo, esté más débil, ya que no tiene proteínas para aprovechar esta fortaleza que él mismo tiene, ¿no? Y esto genera al final de cuentas una debilidad severa que se puede traducir en que, por ejemplo, el tejido está más dañado y se puede recuperar de menor manera, ¿no? Si existiera algún daño en el mismo.
Otro efecto es que aumenta las proteínas hepáticas y también en el plasma. ¿Esto por qué se genera? Bueno, se genera principalmente porque los aminoácidos fuera del hígado, es decir, de los extrahepáticos, de los tejidos periféricos, van a migrar al hígado, ¿ok? Entonces, mientras que las proteínas, por ejemplo, del músculo, ¿no?, están disminuidas, las del hígado están aumentadas por esta movilización que tiene básicamente para cubrir los requerimientos energéticos. Y esta movilización va a generar que si hiciéramos un examen sanguíneo o si buscáramos en el plasma básicamente la cantidad de proteínas o de aminoácidos que están circulando, va a estar aumentado debido a que el cortisol está generando que se rompa, por así decirlo, estos aminoácidos del tejido, por ejemplo el músculo, y esto va a hacer que a nivel periférico aumenten los niveles, ¿ok? Básicamente el punto final es que lleva a los aminoácidos al hígado para que el hígado los aproveche. ¿Y los aproveche de qué manera? En función de convertirlos en glucosa, y hace que la glucemia del cuerpo se eleve, ¿ok? Los aminoácidos sanguíneos, como les digo, se elevan por la concentración en la liberación y también el transporte en los hepatocitos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es en este lugar en donde está la conversión de los aminoácidos en glucosa para que puedan generar esta glucemia elevada, ¿ok? Entonces el uso de los aminoácidos en los tejidos extrahepáticos va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque ya no hay cómo se aprovechen. Es decir, si las proteínas ya agotaron sus reservas, pues el uso que vayan a darle va a ser mucho menor. Y esto va a estar en relación con el catabolismo, es decir, con romper estas proteínas para liberar aminoácidos y por lo tanto elevar su uso en hígado. Básicamente todo es un bucle. Yo, cortisol, rompo las proteínas del músculo. Estas proteínas van a ir en forma de aminoácidos al hígado. El hígado los va a transformar en glucosa y los va a liberar al cuerpo. Esto se va a traducir en un aumento de la glucemia. Y esto va a generar una resistencia a la insulina. Ahora, ya vimos los efectos en los carbohidratos, en las proteínas. Ahora le toca el efecto a los ácidos grasos. En este caso ocurre algo muy similar. Los moviliza, es decir, mueve básicamente de los tejidos donde está mayormente acumulados los ácidos grasos a donde se necesita en este caso. Ocurre una oxidación de los ácidos grasos dentro de las células. Esto ocurre principalmente porque el cuerpo necesita aprovechar de varias maneras la energía que tiene acumulada, ¿no? Es decir, si yo no he comido en X tiempo, quiere decir que mis niveles de carbohidratos, de glucosa, están bajos. Y si no he comido, pues quiere decir que básicamente mis proteínas también están bajas, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Que el cuerpo es muy sabio, entonces dice, oye, pero tengo una cantidad de ácidos grasos, es decir, tejido adiposo, que está ahí básicamente acumulado y que me puede dar energía. En este caso es lo que genera que básicamente el cortisol aprovecha de este tejido adiposo para generar energía. Esto ocurre sobre todo en periodos de estrés o en periodos de ayuno, como les digo, donde no se ha consumido de manera directa lo que es los carbohidratos, por ejemplo, para producir lo que es la glucosa. El cuerpo utiliza los ácidos grasos para generar la energía necesaria dentro de sus funciones vitales. Sin embargo, pueden ocurrir distintos procesos y alteraciones que hagan que estos ácidos grasos en exceso provoquen una obesidad y por lo tanto alteraciones como el síndrome de Cushing, ¿no? Que una de las principales características es este diseño de acá: el cuello de búfalo, la cara en luna llena, brazos y piernas delgadas, una acumulación excesiva de grasa abdominal, etcétera, ¿no? Pero esto es de manera patológica. Esto serían las funciones metabólicas de los glucocorticoides. A manera de resumen, vamos a decir que el cortisol va a buscar aumentar la glucosa en el cuerpo, ¿ok? A través de todos estos procesos tan complejos, la función principal es aumentar la glucosa.
Ese es el punto clave con el que es importante quedarse. Por ello, no es recomendable que a un paciente con diabetes, por ejemplo, se le recomiende algún tratamiento con ese tipo de medicamentos. Sin embargo, pues siempre va a estar la parte del riesgo-beneficio, ¿no? Entonces hay que evaluarlo desde varias aristas. Otras funciones del cortisol van a estar relacionadas con el sistema inmunológico, ¿ok? En el sistema inmunológico va a estar regulado por el estrés y por la inflamación. Básicamente, la elevación de la ACTH, que es esta hormona reguladora del cortisol, va a liberar cortisol, ¿no? De manera gráfica. Y esta liberación está regulada por la supervivencia. Es decir, cuando estamos estresados, se produce más ACTH, ¿ok? Esta ACTH que se produce, como estamos estresados, libera cortisol por consecuencia. En este caso ya vimos que el cortisol tiene como función principal aumentar la glucosa. Y este aumento de la glucosa de manera secundaria va a ser aprovechado por los tejidos que lo necesiten en ese momento. Esto quiere decir que los aminoácidos y las grasas van a aumentar aún más esta glucosa y con ello los efectos para donde se necesite. Por ejemplo, si soy un tejido que me rompí por X o Y motivo, necesito energía para volver a mi estado actual o a mi estado original, ¿no? A mi estado correcto. Pero si no tengo de dónde sacar esa energía, le digo al cuerpo, oye cuerpo, necesito energía para reponerme y por ende empiezo a generar factores de estrés, ¿ok? Entonces en esos factores de estrés se le avisa al cortisol que básicamente va a ser liberado. Entonces el cortisol se libera, moviliza todo lo necesario para aumentar la glucosa y esta glucosa va a llegar al sitio donde es necesario. Ese sitio donde es necesario lo va a aprovechar y al aprovecharlo va a generar su efecto final. Sin embargo, es un tanto más complejo, como ya vimos, ¿no? Esta movilización tan amplia de proteínas, ácidos grasos y carbohidratos, que el efecto final es la supervivencia. ¿Por qué? Porque lo que busca al final de cuentas el cuerpo es volver a sintetizar esa energía para que tenga un efecto correcto, ¿ok? Ahora, el efecto antiinflamatorio del cortisol es muy importante también para estos factores de regulación, ¿ok? En este caso, el efecto inflamatorio se basa en dos puntos clave. Primero, puede bloquear el inicio de la inflamación incluso antes de que se manifieste como tal. ¿Por qué? Porque básicamente ocurren efectos prodrómicos, por así decirlo, de la misma, que se pueden evitar de varias maneras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay efectos iniciales de la inflamación que se pueden quitar antes de que se manifieste la inflamación en sí. Y también tiene el efecto de quitar la inflamación cuando ésta ya se ha establecido. De hecho, es muy importante, sobre todo los análogos del mismo, dexametasona, betametasona, etc., utilizarlos en enfermedades que tengan inflamaciones crónicas, ¿no? O mejor dicho, su uso se da en inflamaciones crónicas. Una artritis reumatoide, una afección inflamatoria reumática por X o Y motivo. Entonces también es importante tener esto presente, ¿ok? Y esto se da por bloquear una cascada de señalización que se basa en el ácido araquidónico. Que básicamente el ácido araquidónico es una molécula que inicia todos los efectos inflamatorios del organismo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos antiinflamatorios del cortisol? Bueno, primero que nada, estabiliza las membranas lisosómicas. ¿Qué quiere decir esto? Hay células en el cuerpo, células, yo les digo células de daño, ¿no? Si quieren quedarse con ese concepto también es importante, es para una mejor comprensión. O células inmunológicas, ¿no? En general, que liberan factores de inflamación a través de lisosomas. Una célula básicamente puede producir pequeñas bolsitas adentro de ella y cuando estas bolsitas ya están producidas, las libera hacia la sangre. Pero estas bolsitas, que son los lisosomas, están llenos de factores de la inflamación. Ahora, el cortisol tiene la función de que estabiliza las membranas de estas bolsitas, hace que estas básicamente no sean tan débiles y al no ser tan débiles no se pueden romper.
Por ende, si no se rompen, los factores que median la inflamación no van a ser liberados. Así que el primer efecto antiinflamatorio del cortisol que explicamos en este momento es que estabiliza las membranas, es decir, evita que las bolsas producidas por las células inmunes se rompan y por ende la liberación de factores inflamatorios no se lleva a cabo. Otro efecto muy interesante es que disminuye la permeabilidad capilar. Básicamente uno de los efectos de la inflamación es la acumulación de líquido en el sitio de la inflamación, pero el cortisol lo que hace es que evita que ese líquido llegue a acumularse y por lo tanto disminuye el plasma, que es el líquido que se acumula al final de cuentas, en el sitio de la inflamación. Entonces ya tenemos dos efectos. Uno, evita que los lisosomas se rompan y por lo tanto libera esos factores de la inflamación. Y dos, evita que el plasma se acumule en el sitio de la inflamación. ¿Qué más genera? Bueno, otro efecto del cortisol es que evita la migración leucocitaria. Las células inmunológicas están muy comunicadas, muy comunicadas. Y esta comunicación permite que los leucocitos y otras células inmunológicas lleguen al sitio de la inflamación. En este caso, el cortisol evita que estos leucocitos lleguen porque no permite su migración. Entonces no hay cómo lleguen células inflamatorias al sitio de daño, ¿ok? Otro efecto es que disminuye el sistema inmunológico. En general, causa una inmunodepresión, ¿ok? Esta inmunodepresión ocurre porque afecta directamente a lo que es el tejido linfático, evitando la producción de linfocitos T, sobre todo. Además de que genera una disminución de la fiebre, justamente por estos efectos sobre el ácido araquidónico y una cascada compleja que termina en la liberación de prostaglandinas y etcétera, pues evita la fiebre, porque la fiebre está mediada por una citocina que es la interleucina 1, ¿ok? En este caso, el cortisol evita la fiebre porque evita que esa interleucina 1 se produzca, justamente por el bloqueo a nivel del ácido araquidónico. Entonces, resumiendo, los efectos antiinflamatorios del cortisol se van a basar en evitar que las membranas de los lisosomas se rompan. Evita la acumulación de plasma en el sitio de la inflamación. Tampoco deja que los leucocitos lleguen al sitio. Disminuye el sistema inmunológico en general. Y evita la fiebre por la interleucina 1. Ahora, ¿cómo se da la resolución de la inflamación? Bueno, primero que nada hay que conocer dos funciones básicas del cortisol en cuanto a la inflamación. La primera es que bloquea el proceso como tal. ¿Cómo lo bloquea? A través de esos mecanismos que ya veníamos observando, ¿no? Esto es la inflamación en sí, pero si se bloquean estos componentes, la inflamación no se produce. Es lo que el cortisol hace. Pero también permite que la cicatrización, en caso de que ya hubiese daño en el tejido, se genere, ¿no? O sea, permite que la cicatrización se genere en caso de que ya hubiese daño en el tejido. Ahora, ¿esto qué ocurre? Bueno, la cicatrización la hace principalmente por los aminoácidos, la gluconeogenia y los ácidos grasos. Este mecanismo de supervivencia que está mediado por esta acumulación de glucosa. Si yo libero aminoácidos de otras zonas del cuerpo, voy a generar síntesis proteica en el hígado. Pero el cuerpo es muy sabio y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy dañado aquí, necesito proteínas. Se le mandan a ese nivel. Pero para producir proteínas se necesita energía. Por ello se empiezan a movilizar todos los mecanismos que ya vimos para que se eleve la glucosa del cuerpo y también la acumulación, o más que la acumulación, movilización de ácidos grasos para que se permita que estos mecanismos se lleven a cabo con una cantidad adecuada de energía. Y el proceso, pues bueno, es por los efectos antiinflamatorios que ya habíamos revisado con anterioridad. Otras funciones del cortisol se basan en las reacciones alérgicas. Básicamente como tal, no es que quite la alergia, sino que evita los efectos inflamatorios de la alergia. ¿Por qué? Porque la alergia está mediado por complejos inmunológicos que generan que haya daño. Histamina, bradicinina, leucotrienos, etc., ¿no?
y estos al final de cuentas van a generar inflamación. Entonces lo que hace el cortisol es que evita esta inflamación de la alergia, ¿ok? Entonces por ello se usa mucho en este tipo de enfermedades, en los que tienen rinitis alérgica o en cualquier otra afección que se necesite en ese sentido. Ahora, el cortisol también tiene un efecto sobre las células sanguíneas y sobre las células inmunológicas. Primero que nada, sobre las células sanguíneas puede llegar a producir una disminución de los eosinófilos y de los linfocitos, ¿ok? Por ello se habla de una eosinopenia y una linfocitopenia. Este efecto va a generar que el cuerpo sea menos susceptible a una reacción adecuada frente a un estímulo inductor. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a hacer que el cuerpo no responda de forma correcta ante un agente que lo quiere invadir, ¿no? En este caso, algún parásito o alguna bacteria o algún virus o lo que sea, el cuerpo no va a poder responder de forma correcta porque hay una disminución de las células inmunológicas. ¿Qué más ocurre? Que el cortisol también disminuye o atrofia al tejido linfático, ¿ok? Y ese tejido linfático va a generar una inmunosupresión. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no va a poder responder, repitiendo lo que veníamos diciendo, a una enfermedad que necesite de su acción, ¿no? Como una infección por una bacteria, o por un virus, o por lo que sea. Por ello es que una infección que no debería de ser mortal, se transforma en mortal, porque al final de cuentas el cortisol está haciendo que el organismo tenga una supresión inmunológica. Pero este efecto no es del todo malo. También se aprovecha en los trasplantes, ¿ok? En los trasplantes y en los rechazos inmunológicos de tejido. De hecho, tenemos una serie enorme en el canal de 13 videos, si no mal recuerdo, sobre inmunología, en donde este tema es más ampliado y se puede entender de mejor manera. Pero de manera general es que el sistema inmunológico va a rechazar algo que no es propio, ¿ok? Si no es propio, entonces el cortisol va a hacer que el sistema inmunológico esté apagado, y al estar apagado tiene que aceptar sí o sí a lo que es este tejido nuevo que se le acaba de implementar. Por ello es que los análogos del cortisol son muy utilizados en los trasplantes y para evitar los rechazos de tejidos, ¿ok? El mecanismo celular del cortisol es muy similar al que ocurre con la aldosterona. Primero que nada, el cortisol, una vez que se libera de la glándula suprarrenal y ya está moviéndose por todo el cuerpo a través de su proteína transportadora, va a llegar al tejido donde necesita ser aprovechado. En este caso, el tejido donde necesita ser aprovechado va a tener un receptor. Este receptor va a ser liposoluble. ¿Por qué? Porque el cortisol proviene del colesterol, y al provenir del colesterol tiene una naturaleza lipídica, ¿ok? Entonces penetra muy fácil por esta célula, ¿no? Por esta bicapa lipídica. Una vez que penetra a la célula, llega al núcleo, y al llegar al núcleo va a generar una regulación del ADN, sobre todo por unos pequeños receptores, si le queremos decir así, unas pequeñas moléculas que van a ayudar a que el cortisol funcione de mejor manera. Esas moléculas se llaman los elementos de respuesta a glucocorticoides. Una vez que llegan a estos elementos de respuesta, el cortisol empieza a generar cambios como un engranaje en el núcleo de la célula. Entonces, en el núcleo de la célula van a haber factores de transcripción, es decir, esta producción de ARN mensajero que torna de 45 a 60 minutos para que su función sea la correcta, ¿ok? Y se haga lo que se necesita hacer. Si necesita liberar glucosa, aminoácidos, atacar una inflamación, lo que sea que necesite hacer el cortisol, en ese momento es donde ya se liberan las proteínas, receptores, canales, lo que sea que haga que el cortisol tenga ese efecto. ¿Okay? Hay otros efectos más rápidos, que son los efectos no genómicos, tal y como ocurre con la aldosterona. En este caso, los efectos no genómicos son igual mediados por mecanismos de segundo mensajero a través de vías de la adenilato ciclasa, por ejemplo, o del adenosín monomosfato cíclico, que permiten que el cortisol tenga un efecto más rápido,
¿ok? Y no tan tardado como lo tendría si hiciera todo este papel por los factores de transcripción. Ahora, el cortisol está muy regulado, muy regulado por todo este mecanismo hormonal. El principal regulador del cortisol, o mejor dicho, el regulador exclusivo del cortisol es la ACTH o corticotropina. En este caso es una molécula liberada por la hipófisis que consta de 39 aminoácidos. Ahora, la ACTH está también regulada, es decir, mientras que el cortisol lo regula la ACTH, a la ACTH la regula la corticoliberina, que a partir de ahora le vamos a denominar CRF, ¿ok? En este caso esta CRF proviene del hipotálamo, específicamente de una región que se llama el núcleo paraventricular del hipotálamo. Este núcleo paraventricular del hipotálamo es muy interesante. ¿Por qué? Porque está asociado al sistema límbico. Y el sistema límbico es un tema que vamos a ver más adelante en neuroanatomía, pero se los adelanto de manera rápida. Está relacionado con las emociones, ¿no? Entonces, el estrés, como vimos anteriormente, permite que el cortisol se libere. Y el estrés emocional, que es una emoción al final de cuentas, a este nivel del sistema límbico, y como está asociado con el hipotálamo en ese nivel del núcleo paraventricular, va a permitir que se libere más de esta CRF o corticoliberina, donde esto a su vez produce que se libere ACTH y esto produce que se libere cortisol, ¿no? Es un efecto de cascada, ¿ok? Si tengo estrés, voy a liberar del hipotálamo, luego del hipotálamo de la hipófisis y al final de cuentas los efectos finales que ya veníamos observando. Esta CRF o corticoliberina es directamente proporcional a la ACTH, ¿no? Es decir, para que exista ACTH en cantidades adecuadas, debe de haber CRF en cantidades adecuadas. Si esta está disminuida, la ACTH también va a estar disminuida y por ende el cortisol va a estar muy poco liberado, ¿ok? Ahora, una vez que ya ocurrió este efecto de que hubo un estrés, ¿no? O sea, me golpeé, por ejemplo, o me caí y me duele mucho el codo, ¿no? Al caerme y que me duela mucho el codo, esto viaja por las fibras del dolor y estas fibras del dolor se transmiten como un estrés, ¿no? Al final de cuentas, por el sistema límbico. Como está asociado con esta porción del hipotálamo, el hipotálamo dice, oye, ¿sabes qué? Tienes estrés, estás estresado, te voy a liberar CRF. Ahora, esta corticoliberina o CRF va a permitir que viaje hacia lo que es la hipófisis y la hipófisis dice, ¿sabes qué? Te voy a liberar ACTH, ¿no? Entonces, esta ACTH después se va por todo el torrente sanguíneo. De acá, del hipotálamo, hipófisis, se va por todo el torrente sanguíneo y llega a las células córtico suprarrenales, es decir, a las células de la corteza supra de las glándulas suprarrenales que están aquí, en este punto de acá, encima de los riñoncitos. En este caso, va a permitir que haya un mecanismo de la adenilato ciclasa. Ojo, no confundir con lo que veíamos en esta porción no genómica del cortisol. Esto es aparte. Eso que veíamos es cuando el cortisol ya se liberó. Esto es para poder liberar cortisol, ¿ok? En este caso, estas células córtico-suprarrenales reciben a la ACTH y al recibir a la ACTH mandan una señal que viaja por toda la glándula suprarrenal, bueno, la corteza de la glándula suprarrenal, que va a ser mediada por la vía de la adenilato ciclasa y del AMP cíclico, que funciona como segundo mensajero. Básicamente hace que una vez que la ACTH llegue a la glándula y sea captada por su receptor, una vía ya dentro de la célula la mande a lo que es el núcleo. Básicamente es como las carreras estas donde se tiene que dar el punto A o un corredor le da al segundo corredor como un estandarte para que el segundo corredor se lo lleve al tercer corredor. ¿Esto qué genera? Bueno, básicamente genera que este primer corredor, que lo vamos a denominar como ACTH, le va a dar el estandarte al segundo corredor, que el segundo corredor es esta vía de segundo mensajero, que es adenilato ciclasa. En este caso, el segundo corredor
ya lo va a llevar a la meta, que la meta final es básicamente el núcleo de la célula, ¿ok? Una vez llegado al núcleo de la célula, se produce lo que se llama la proteína sinasa A o proteína sinasa A, que básicamente tiene la función de transformar al colesterol en pregnenolona, ¿ok? Una vez que se transforma el colesterol en pregnenolona, esto va a hacer que a través de vías enzimáticas se produzca el cortisol. Estas vías enzimáticas que ya veíamos al principio del video, ¿ok? Pero para que ocurra esta conversión de colesterol en pregnenolona, necesita de la ACTH, ¿ok? Por eso es que la pregnenolona es la precursora de todas las hormonas córticos suprarrenales. Y de hecho, la ACTH es necesaria en todas las hormonas córticos suprarrenales. No importa si es en el mecanismo de andrógeno o si es algo relacionado con la aldosterona o el cortisol, siempre se necesita ACTH de una o de otra manera, ¿ok? Ahora, el estrés y el cortisol. Una vez que el estrés ha sido manifestado por el cuerpo, el cortisol se va a liberar. Porque recordemos que el estrés es básicamente proporcional a este punto de la liberación de cortisol, ¿ok? Entonces, si hay un estrés, va a haber una multiplicación de la liberación de cortisol. Y ese estrés o estas señales de estrés viajan por la región del tronco del encéfalo, ¿ok? Por todo y después llegan al hipotálamo. El hipotálamo pues ya se da cuenta a través de esta porción del sistema límbico, etcétera, y libera CRF. Este CRF libera ACTH y la ACTH pues como producto final libera cortisol. Por eso es que les digo que el estrés mental, al estar relacionado con el sistema límbico, termina de liberar más cortisol, ¿ok? Ahora, una vez que el cortisol ya está aprovechado, ya está empezando a liberarse, pero se liberó muchísimo, existe un fenómeno que es la retroalimentación negativa, que básicamente quiere decir que yo cortisol muy elevado hago que la ACTH y esta bueno, aquí dice CRH, pero aquí CRF no, disminuya. ¿Por qué? Porque si esto disminuye, pues va a empezar a bajar los niveles de cortisol que el cuerpo ya no necesita. Es una regulación muy específica. Si tengo poco cortisol, el cuerpo lo detecta y por lo tanto, y si lo necesito, ¿no? Y por lo tanto libera más hormonas estimuladoras para el cortisol y este como efecto final se libera. Pero si tengo demasiado cortisol en el cuerpo, ocurre que también es detectado y este cortisol elevado básicamente hace que las hormonas que lo estaban regulando, que lo estaban liberando, se reduzcan, ¿ok? Para que ya no se libere más. Ahora ocurre un efecto muy interesante en el estrés crónico. En el estrés crónico, esta regulación que debería de estar presente, no está presente. Y por lo tanto, la liberación de cortisol es demasiado elevada. Y esta liberación demasiado elevada de cortisol va a permitir que el cuerpo básicamente esté en un estado constante de alteraciones, ¿no? Como lo que veíamos de la diabetes suprarrenal. Y bueno, ahora para ir terminando, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre el ritmo circadiano y otras hormonas reguladoras. Básicamente el ritmo circadiano es este ritmo que tenemos los seres humanos en el que nos dormimos, despertamos, etcétera. Y hay distintas secreciones hormonales en las horas del día. Esta es una gráfica en la que hablamos sobre la experimentación de la liberación de cortisol a nivel de las distintas horas del día, ¿ok? En este caso, ocurre que la liberación de cortisol es mucho más alta en la mañana y mucho más bajo hacia la noche o hacia la tarde, ¿no? Si se dan cuenta, aquí a las 0 horas, la liberación de cortisol es prácticamente nula, ¿no? Si lo queremos ver en ese sentido. Pero hacia las 8 de la mañana, esta es el punto más elevado que se tiene, ¿ok? 8 de la mañana en promedio, ¿no? A la hora que básicamente estamos como despertando, ve que soy emotivo. Obviamente que se adapta a cada persona según su estilo de vida, su tipo de sueño, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero de manera general, en alguien que duerme esas 8 horas, de 12 a 8 por ejemplo, este amanecer es en el punto más alto donde existe el cortisol. Y después va disminuyendo a lo largo del día.
no es cíclico, sino que es fluctuante. Hay puntos donde se requieren más, por ejemplo, que tal vez aquí hicimos ejercicio, tal vez aquí corrimos, tal vez aquí nos lastimamos, lo que sea que necesite liberación de cortisol. Por eso es fluctuante, ¿ok? No es constante esta liberación del cortisol. Pero ocurre un efecto muy interesante, que la ACTH también libera otras hormonas, ¿ok? ¿Qué hormonas libera? La hormona estimuladora de melanocitos, la lipotropina y la endorfina, ¿ok? Que también son hormonas reguladoras. En este caso, como les digo, la ACTH libera hormonas parecidas. Esto es porque básicamente el gen que modifica, o más que modifica, que produce a la ACTH, que da las señales para que la ACTH se produzca, también es el mismo gen que comparte con la propiomelanocortina, ¿ok? Básicamente la propiomelanocortina permite la estimulación de ACTH. En este caso, esta propiomelanocortina va a decir, oye, ACTH te estás liberando mucho, quieres que yo me libere, se libera en exceso y esta liberación va a producir otras enzimas específicas que se llaman prohormonas convertasas. Estas se abrevian o se pueden decir como PC, PC1 y PC2. En este caso, la PC1, por ejemplo, libera ACTH, es decir, encima de que la ACTH le dice a esta propiomelanocortina que se libere más, esta propiomelanocortina como efecto final libera más ACTH, ¿ok? Es esta retroalimentación positiva, ¿no? A más hormona, más liberación todavía. Entonces, esta PC1 libera ACTH y también beta lipotropina. Sin embargo, otra que es la PC2 o prohormona convertasa de tipo 2 va a liberar hormona estimuladora de melanocitos, MSH, y beta endorfina, que sobre todo regulan al apetito. En este caso, básicamente, es importante de saber porque en algunos momentos estas hormonas, que las vamos a ver más adelante, son necesarias para la regulación de otras funciones corporales. Por ejemplo, la estimuladora de los melanocitos, que como les digo, ayuda a los melanocitos de la piel, el color de la misma, modifica los colores de nuestra piel, ¿no? Haciéndola más oscura o más clara según la cantidad que tenga. Algunos animales, como los animales árticos, por ejemplo, tienen muy desarrollada esta función y por ello son muy sensibles a la luz. Esto hace que, por ejemplo, puedan tener un pelaje blanco en el invierno y uno de color café en el verano, ¿no? Y entonces en este verano pues ya tengan este camuflaje, ¿no? Para sobrevivir a estos climas complejos. Se dice que la MSH está más regulada por la ACTH que por la propia melanocortina. Sobre todo porque esta está en cantidades muy bajitas. Y esta pues está en cantidades mucho más altas. Por ello se cree que todas estas hormonas que les acabo de mencionar están reguladas por la ACTH. Básicamente este punto final es importante porque hay que ver que la ACTH no solo regula el cortisol, sino que tiene regulación en otras hormonas que tienen funciones parecidas, pero que actúan a diferentes niveles en el cortisol, ¿ok? Y bueno, dicho esto, me despido de este video que es algo largo, es algo complejo junto con el otro, que es el de la aldosterona. Espero que haya quedado entendido y que haya quedado claro. Cualquier duda, quedo en los comentarios. Y si les gustó, saben que pueden suscribirse, darle a like, comentar el video, etcétera, que ayuda muchísimo. Entonces, sin más, yo los dejo y les deseo un feliz estudio. Hasta la próxima.